Padre Santo, buenas noches mi gente. Venimos hoy con el estudio del capítulo 2, Señor. Para pues esta gente que está en Facebook, ¿verdad? Que puedan conocer un poco más de lo que tu palabra dice. Y pues ante ti, Señor, me presento en el nombre de Jesucristo, Señor, para llevar esta palabra, para llevar este estudio, Señor, para que de una forma más sencilla puedan entender, Señor, lo que tú quieres decir en la palabra y no debamos ser engañados, Señor, cuando escuchamos gente que no son todos, pero gente que usa la palabra, Señor, para engañar. Con esto, ¿verdad? Pues seguimos lo que estamos pretendiendo, Señor, es que no seamos ignorantes a lo que tu palabra dice, Señor. Te pido pues entendimiento, Señor, te pido que esto pueda llegar a oídos de muchos para que vean que no todos los cristianos, Señor, usan tu palabra para engaño. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias y guíame con el Espíritu Santo, Señor, para poder llevar esto hacia los demás. Amén. Bueno, mi gente, en este capítulo, ¿verdad? Pablo pues está demostrando que para llevar el Evangelio no hay que acatarnos, ¿verdad?, a las costumbres judías. Por ejemplo, él usa a Tito, ¿verdad?, que era griego. Y Tito pues en ningún momento fue obligado a ser circuncidado, que era una de las costumbres que los judíos tenían. Él pues aprendió de la palabra, fue discípulo de Pablo, enseñando el verdadero evangelio sin tener que llegar al punto de acatarse a las costumbres judías. También vemos, ¿verdad?, como en aquellos tiempos, personas que serían en este caso falsos cristianos, buscaban mantener el control de los demás hermanos por medio de la ley, porque seguían usando la ley para seguir controlando. Ya en este caso no era porque lo usaban para mantener un orden, sino lo usaban para prácticamente esclavizar, y lo que hacían era tergiversar lo que es la gracia de Dios con lo que era la ley. Lo trataban de unir en una sola cosa para seguir con ese control, ¿verdad? Y lo que pues no estaban viendo era que Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, lo que vino a traer fue esa gracia, el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener una relación directa con Dios, ¿verdad? Muchos de los cristianos, ¿verdad?, que nuevos cristianos de aquel tiempo, pues no se sometieron a estas mentiras, porque tenían ya conocimiento de lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra, que en ese evangelio, que como lo dije en el otro video, prácticamente se resume en amor, ¿verdad? Porque se resume en amor. Hoy día pues también vemos esto en las iglesias y ¿cómo se dice? Y nos hacemos nosotros mismos los ciegos, porque en vez de nosotros mismos estudiar la palabra, lo que hacemos es que dejamos que otras personas lo hagan por nosotros. Entonces ahí es en donde nosotros no nos damos cuenta que mucha gente está usando la palabra de Dios en forma de negocio. Ya no lo hacen porque aman llevar la palabra, sino porque es una manera fácil de poder recibir dinero a cambio. ¿Ok? Y aquí pues en realidad Pablo pues no le dio importancia, ¿verdad?, a estas personas que decían que conocían, porque inclusive Pablo conocía de la ley. Pablo, antes de ser apóstol de Jesucristo, pues él seguía a los cristianos, él se dejaba llevar por la ley, era un fiel siguiente de la ley, hasta que Jesús pues lo tumbó del caballo, ¿verdad?, y le mostró el camino correcto por donde tenía que llevar. Ahora nosotros pues también tenemos que poder como discernir de cuando estas personas que hoy día en las iglesias quieren
hacernos ver que todo es porque necesitan dar dinero, porque sin dinero no te vamos a bendecir, porque Dios bendice al que da. Mi gente, la palabra dice que cuando uno da de corazón y con alegría. ¿De qué vale que yo vaya a una iglesia y porque me digan tienes que dar, yo me siento en la obligación en que no tengo que dar aunque no me sienta contento dando? Pónganse a ver eso, porque la misma palabra dice, Dios se fija en el dador alegre. Él se fija en el que da porque quiere dar, no porque lo obligan a dar. ¿Ves? Hay muchas personas que pues, y esto no lo voy a decir, ¿verdad? Porque voy a tirarle a los que estudian. No está mal el que estudia, por ejemplo, en una universidad lo que es teología. No, eso no está mal. Lo que está mal es que lo usan para engañar a la gente. Porque mucha gente, y me he encontrado con muchos pastores, que lo único que saben decir es, tienes que estudiar porque para tú ser un pastor o ser un evangelista tú tienes que estudiar. Y no es la Biblia, perdón, tienes que estudiar. O sea, estamos hablando de que te quieren mandar a una institución a estudiar. El mejor estudio lo tiene la palabra. El mejor profesor, la palabra te lo dice. Pide por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe a tu poder entender mejor la palabra. No está malo estudiar, pero tenemos que tener cuidado cuando estamos estudiando porque queremos hacer una carrera de lo que es la palabra de Dios o porque de verdad estamos buscando conocer a Dios. ¿Ok? Ahí es en donde está la diferencia, ¿sabes? Uno no tiene que tener título para para llevar la palabra. En este caso, llevar la palabra. Esto fue como yo una vez le dije a un jefe mío, que él cada vez que me hablaba me decía, mira, esto yo me lo gané porque yo soy un buen gerente, porque mira los títulos que yo tengo. Y mi palabra hacia él fue, lo que tú enganchas en una pared no te hace un buen gerente. A ti lo que te hace un buen gerente es cuando tú te vas de donde tú estés, como los empleados te miren, cómo los empleados te despidan, cómo ellos van a pensar de ti y si de verdad aprendieron algo de ti. Porque si no aprendieron nada de ti, entonces no estás ahí para enseñar. También esto lo vimos en una película donde el capitán de un platón de guerra aguantó a uno de los soldados en un helicóptero y le dijo, tú estás muerto, ahora ¿qué tú tienes que hacer? Y el otro no sabía, tú estás muerto, y ahora ¿qué tú tienes que hacer? Hasta que uno dijo, no, bajarnos del helicóptero y salir. Pues, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que un buen líder lo que hace es enseñar en caso de que uno falte. Por ejemplo, yo como líder tengo que enseñar a los demás en caso de que yo falte, para que ellos puedan seguir lo que por gracia, en este caso Jesucristo me dio a mí, ¿verdad? Porque en este caso, pues vamos a hablar entonces a lo que yo estoy llevando. Yo aprendo de lo que me dice la palabra de Dios, yo se lo llevo a los demás y la idea es que ellos puedan seguir en caso de que yo no pueda estar. Porque así es que hasta el día de hoy ha seguido la palabra. No se crean que la palabra siguió porque uno se cayó y brincó de una generación a otra, no. Sigue en generación y por eso es que hoy, para la gloria de Dios, conocemos de la palabra. ¿Ve? Ok, lo que estaba diciendo, ¿verdad? En lo de la teología es una pena que muchos pues lo usan para engañar, porque pues son teólogos. En realidad la teología es lo que es estudiar la historia de la Biblia,
porque en realidad eso es lo que es la teología, estudiar la parte de historia. Y lo tratan de usar para tener, porque tienen un conocimiento, y esto, por eso fue que me tardé un poco en seguir llevándolo, en seguir hablando, porque estaba leyendo esta parte, porque lamentablemente muchos de estos pastores que son teólogos usan ese conocimiento para entonces aguantar. El conocimiento, el poder del conocimiento hace que el que no se adiestra, en este caso lo que es la vida de Jesucristo, lo que es la palabra de Dios, vamos a ser guiados por alguien que tiene conocimiento, que tiene fuerza, porque eso, el conocimiento es fuerza, es como la palabra de Dios es viva, es fuerte, ¿ves? Entonces si tenemos a alguien que empieza a usar palabrería para entonces guiarnos de una forma que le convenga a ellos, y nosotros no cogemos la palabra y la leemos, y en este caso voy a ser más claro, lamentablemente, y esto hay que decirlo, la Iglesia Católica, yo estuve 32 años en la Iglesia Católica, y yo nunca vi que a mí el cura de mi iglesia me dijera: toma la Biblia, vamos a estudiarla. Mas sin embargo, no, me daban catequesis, me enseñaban lo que ellos entendían que yo tenía que saber, no me impulsaban a que yo tuviera conocimiento de la Biblia. Y lamentablemente yo sé que muchos de los que vean esto quizás me van a tirar, pero la Iglesia Católica no tiene eso. Por lo menos hasta el día que yo dejé la Iglesia Católica, nunca lo aprendí. Y muchas iglesias también fuera de la católica hacen esto. Enseñan lo que le conviene a ellos y cómo le conviene para poder tener control de la gente. Y eso pues le da derecho sobre nosotros, porque nos da derecho sobre nosotros. Y pues como no nos dejamos engañar, cuando cogemos la palabra y empezamos a leerla y a estudiarla y a enfatizarnos en lo que Dios quiso que nosotros aprendiéramos. Así vamos a romper con esta soga que es aprender solamente lo que otros quieren que aprendamos, ¿verdad? Como estaba hablando, ¿ves? Estas son costumbres que si las seguimos, por ejemplo, el que nos hagamos esto, persinarse, eso a ti no te salva. El que tú rezas 1500 rosarios, eso a ti no te salva. El que un cura venga y te diga: no, ahora por castigo tienes que rezar 20 Padre Nuestros y 10 Ave María. Primero, rezar un Padre Nuestro no es un castigo. Mas sin embargo, esa es la oración que Dios nos dejó para que nosotros podamos orar en base a lo que dice esa oración. Primero, santificar a Dios. Segundo, darle gracias por todo. Tercero, pedirle perdón por nuestros pecados. Y segundo, pedirle que nosotros podamos tratar a los otros como Él nos trata a nosotros. ¿Ves? Dar un servicio a los demás. Pero si nosotros seguimos dando ¿cómo se dice? Seguimos estas costumbres pensando que nos vamos a salvar, lo que nos estamos convirtiendo son en monigotes, somos o sea, una marioneta. Somos marionetas de las personas que tienen ese control sobre nosotros. Y más sin embargo, una oración es como yo hablo con mi papá, como yo hablo con mi mamá, como yo hablo con un amigo que necesita un consejo de él. ¿Por qué no lo podemos hacer directamente con Dios? Si Él dio a su Hijo para que nosotros hoy día podamos llegar ante Él y poder confesarnos ante Él y podamos hablar con Él. Entonces, ¿para qué Él mandó a su Hijo a la tierra si no lo vamos a hacer de esa manera? Su Hijo entonces vino en vano, porque Jesucristo vino en vano. Si en realidad vamos a seguir las costumbres de los demás, pues entonces Jesucristo de verdad vino en vano. Porque esa era la idea, que nosotros podamos romper con esa ley para poder llegar ante Él
directo con Él y hablar con Él. ¿Ok? En el versículo 8 vemos cómo los apóstoles que estuvieron con Jesús pudieron entender que estos no tenían que ver ni con costumbres ni con ley, sino por el amor que Cristo, los que estuvieron con Jesús pudieron entender que toda esta situación no tenía que ver ni con costumbres ni con la ley, sino por el amor que Cristo y por el amor que Cristo les mostró a ellos y ellos le mostraron a Cristo. ¿Ok? Pablo, así, por el amor que nosotros teníamos a Cristo, por el amor que teníamos a Cristo y por el amor que Cristo nos tenía a nosotros, escogió a Pablo para que nosotros pudiéramos conocer su palabra. Y cuando digo escogió a Pablo para que nosotros pudiéramos conocer, en este caso somos los gentiles. Porque hoy día nosotros conocemos gracias a que Jesucristo dijo, no, voy a coger a esta persona que es un fiel seguidor de la ley y lo voy a coger para que lleve la palabra hacia los demás. Porque también si nosotros venimos a ver y si nosotros venimos a analizar, Pablo estuvo mucho tiempo sin encontrarse con los apóstoles. Hasta el momento en que se encontró con los apóstoles. Y Pablo habla, y si me equivoco, que alguien me corrija, pero habla con Santiago, y Santiago y Pedro se oponen a que él lleve la palabra hacia los gentiles, al menos que ellos no hicieran los ritos judíos. Y Pablo le dijo que no, porque inclusive a Pedro, mientras Pedro estuvo en Antioquia, Pedro comía con los gentiles, dormía con los gentiles, hacía lo que los gentiles hacían. Y cuando Pablo llegó, él quiso cambiar. Él quiso cambiar. ¿Por qué? Porque Pablo llegó. Pero ¿saben una cosa? Que Pablo le dijo hipócrita. Le dijo hipócrita a Pedro. Y mira qué cosa, se lo está diciendo a uno que vio a Jesucristo, que andó con Jesucristo, que inclusive negó a Jesucristo. Jesucristo diciéndole a él, te voy a negar. Diciéndole a Pedro, tú me vas a negar. ¿Ok? Y le dijo hipócrita. ¿Por qué? Porque mientras él no estaba ahí, él hacía todo con los gentiles. Pero cuando llegó Pablo, él quiso hacer todo lo que tenía que ver con los judíos. Y Pablo le dijo, no, yo voy a llevar la palabra. Y ellos se tuvieron que poner de acuerdo, que esto es a lo que llegué en el primer mensaje, siempre y cuando no violemos los mandamientos de Jesucristo, nosotros vamos a escuchar la palabra. Nosotros vamos a escuchar la palabra. Y ¿cómo se dice? Y lo bueno de esto es que por él, porque en realidad, porque Pablo hizo estas cosas, hoy día nosotros podemos conocer de Jesucristo como conocemos. Ahora, si vemos todo esto, todo conlleva es lo mismo. O sea, estamos aquí hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo que hoy día está pasando en las iglesias. Porque muchas iglesias, pues sí, están adoptando ideologías judaicas porque creen que eso los va a salvar. Hay muchas iglesias que están usando el diezmo para seguir teniendo más dinero. Hay personas que están engañando a otros porque tienen conocimiento de la palabra, lo único que no la están usando como debe de ser. Mis hermanos, y esto no se asusten. ¿Quién mejor que Satanás para conocer la palabra? Porque Satanás conoce la palabra mejor que tú y que yo. Porque la conoce mejor que tú y que yo. Inclusive él usó la palabra para tentar a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Pónganse a pensar.
Y esto se lo llevo a todas estas personas, como los mencioné en el video pasado, todos estos pastores, a todos estos evangelistas, a todos estos llamados profetas. Mire, mi hermano, usted va a llevar palabra, no se anuncie como si usted fuera un artista. Lleve la palabra y se acabó. El que la quiera escuchar, la escucha. Y si no más, voy a tratar de buscarlo, pero si no más me equivoco, en un momento dado Pedro le comentó algo a Jesucristo y Jesucristo le dijo, si tú quieres irte con ellos, vete con ellos. El que lo quiera coger, lo coge. El que no lo quiera coger, no lo coge. Siempre voy a seguir recalcando lo mismo. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Mañana esperamos, ¿verdad? A empezar con el capítulo 3. Sé que en este capítulo pues es prácticamente quizás más de lo mismo del primero, pero es la consistencia que hay en que muchos están usando la palabra para engañar a los demás. Y esto hay que parar. De verdad hay que pararlo, porque si no lo paramos van a seguir siendo engañados, van a seguir siendo ¿cómo se dice? Sí, van a seguir siendo engañados. Y eso en realidad pues no hay otra palabra, ¿verdad?, que haya. Pero pues cualquier cosa, cualquier comentario, estamos aquí abiertos, como dije en el primero, abiertos para la discusión sana. Si tienen algo que yo pueda aprender, pues mira, gloria a Dios. Si en algo aprendieron de mí, pues gloria a Dios. Si en algo tengo que mejorar, Señor, pon las personas que sean para yo poder mejorar, pero yo solamente quiero llevarlo lo más sencillo posible. Dios los bendiga y le doy gracias a Dios, Señor, por toda esta gente que vea este video y por los que en algún momento pues puedan que alguien le pueda llevar este video, Señor, para que puedan aprender. Yo te sigo pidiendo, Señor, por los líderes del mundo, por los líderes de iglesia, Señor, ya que tú los vas a juzgar a ellos por las almas que tú las has puesto en sus manos, Señor, y quizás por no llevarlas correctamente se puedan perder. Yo te pido también por esas almas y por tu pueblo, Señor, para que sigan leyendo tu palabra y aprendiendo de ella. Los bendigo, Dios me los bendiga y pues gracias de nuevo. Que Dios los cuida a todos. Amén.